Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Aquí estamos listos para sumergirnos en una nueva historia que, sinceramente, nos ha robado el corazón. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del fandom, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo han adivinado, vamos a diseccionar, analizar y celebrar ese momento, ese gesto, que literalmente derritió a todos, y que demuestra, una vez más, la química innegable que existe entre estos dos talentos. Antes de que nos lancemos de lleno a los detalles más jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si eres nuevo por aquí y te encantan las telenovelas turcas, los dramas intensos, las historias de amor que te hacen suspirar y, por supuesto, los chismorreos más candentes del mundo del espectáculo, este es tu lugar. Así que no dudes en suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y, por supuesto, darle un buen like a este vídeo si te emociona tanto como a mí esta historia. Vamos a ello. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿pero qué gesto? ¿De qué estás hablando? Y tienen toda la razón. Vamos a ponernos en contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito y talento en la televisión turca. Ambos con carreras impresionantes y una legión de fanáticos que los siguen a donde quiera que vayan. Pero a pesar de sus carreras individuales, hay algo que los une de una manera muy especial, el proyecto que los catapultó a la fama internacional, la telenovela Karasevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Karasevda fue mucho más que una simple telenovela, fue un fenómeno cultural. La historia de amor trágica y apasionada entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan respectivamente, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, la intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo hacía que los espectadores se enamoraran de su historia. Y por supuesto generó especulaciones sobre si esa conexión se extendía más allá de la ficción. Pero como sabemos, la realidad es que Neslihan está felizmente casada con el también talentoso actor Kadir Doğulu, y su relación es una de las más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Burak, por su parte, también está casado con la hermosa Fariye Evcen, y juntos forman una de las parejas más queridas por el público, padres del adorable Karan. Entonces, ¿dónde entra este gesto que derritió a todos? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A pesar de que ambos han seguido caminos separados profesionalmente, y que sus vidas personales están claramente definidas con sus respectivas parejas, el legado de Karasevda sigue vivo en el corazón de los fanáticos. Y es que recientemente en un evento público al que ambos asistieron, se produjo un momento que revivió esa magia y demostró que, más allá de cualquier rumor o especulación, existe un respeto y una admiración mutua entre ellos. El evento en cuestión era una gala benéfica, un evento de alto perfil que reunió a las personalidades más importantes del mundo del espectáculo turco. Tanto Burak como Neslihan estaban presentes, cada uno acompañado por sus respectivas parejas. La prensa, por supuesto, estaba al acecho buscando capturar cada momento, cada interacción, cada detalle que pudiera generar titulares. La atmósfera era palpable, cargada de expectación y la inevitable tensión que conlleva la presencia de figuras tan icónicas bajo los reflectores. Y fue precisamente en medio de ese caos mediático que ocurrió el gesto. Burak, al ver a Neslihan en medio de la multitud, se acercó a saludarla. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero lo que sucedió después fue lo que realmente capturó la atención de todos. La forma en que se desenvolvió la situación, la sutileza de los movimientos y la carga emocional que transmitían, lo convirtieron en un momento digno de análisis. No era simplemente un encuentro casual, sino un reencuentro cargado de significado. En lugar de un simple saludo protocolario, Burak se detuvo frente a Neslihan, la miró a los ojos y le dedicó una sonrisa genuina y cálida. Intercambiaron algunas palabras, un breve pero significativo intercambio que, según los presentes, irradiaba sinceridad y respeto. Y luego lo que realmente derritió a todos, Burak extendió su mano y, con un gesto caballeroso, la besó. Sí, un beso en la mano, un gesto clásico, elegante y lleno de significado. Un gesto que en la Turquía moderna, aunque no es tan común como antes, aún evoca un sentido de respeto y admiración, especialmente hacia una mujer. Este simple acto, capturado por las cámaras de los fotógrafos presentes, se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los fanáticos de Karasevda enloquecieron.
Los comentarios inundaron las plataformas digitales que mal alinean juntos de nuevo, qué elegancia, ese respeto es admirable, la química sigue intacta. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, con miles de usuarios compartiendo el vídeo y expresando su entusiasmo. El hashtag #Karasevda por siempre se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. ¿Pero por qué este gesto tuvo tanto impacto? ¿Qué lo hizo tan especial? Creo que la respuesta radica en varios factores. En primer lugar, la nostalgia. Karasevda dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores, y ver a Burak y Neslihan juntos, aunque sea brevemente, revive esos sentimientos y recuerdos. La telenovela no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en América Latina, Europa y Asia, creando una comunidad global de fanáticos que aún hoy recuerdan con cariño la historia de Kemal Inian. En segundo lugar, la elegancia y el respeto. En un mundo donde los escándalos y los chismes a menudo dominan los titulares, ver un gesto de cortesía y admiración mutua es refrescante y reconfortante. Demuestra que a pesar de las especulaciones y los rumores, existe un profesionalismo y una madurez entre estos dos actores. En un contexto donde las relaciones entre compañeros de trabajo a menudo se ven envueltas en controversias, el gesto de Burak y Neslihan se destacó como un ejemplo de cordialidad y respeto. Y en tercer lugar, la química innegable. Aunque ambos están comprometidos con sus respectivas parejas, la conexión que existió entre ellos en Karasevda sigue siendo palpable. No se trata de un amor romántico, sino de una comprensión y un respeto profundo que surge de haber compartido una experiencia tan intensa y significativa. Esa química, esa conexión que se tradujo en la pantalla en una historia de amor que conmovió a millones, no se desvanece fácilmente. Permanece como un recuerdo, un testimonio del poder de la actuación y la capacidad de conectar con el público. Por supuesto, no faltaron los comentarios maliciosos y las interpretaciones erróneas. Algunos intentaron sembrar la discordia, insinuando que este gesto era una falta de respeto hacia sus parejas. Pero la gran mayoría de los fanáticos defendieron a Burak y Neslihan, destacando la elegancia y la caballerosidad del acto. Estos detractores, que siempre existen en el mundo del espectáculo, intentaron distorsionar el significado del gesto, pero su voz fue ahogada por la overwhelming ola de apoyo y admiración. Y es que al final del día, este gesto fue una muestra de respeto, admiración y profesionalismo. Una prueba de que a pesar de las presiones mediáticas y las expectativas del público, Burak y Neslihan han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Un ejemplo de cómo se puede mantener la amistad y la admiración después de haber compartido una experiencia tan intensa como la grabación de una telenovela que marcó un antes y un después en la televisión turca. Además, este tipo de actos públicos ayudan a desmentir falsos rumores y a reforzar la imagen de ambos como profesionales serios y respetuosos. Este gesto nos recuerda el poder de la conexión humana, la importancia del respeto y la admiración mutua, y la magia que puede surgir cuando dos talentos se unen para crear algo extraordinario. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que seguirán resonando en el corazón de los fanáticos de Karasevda por mucho tiempo. Sus carreras, sus vidas personales y su legado en la televisión turca seguirán siendo objeto de interés y admiración por parte del público. Más allá del simple beso en la mano, este incidente nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos muestra que es posible mantener el respeto y la cordialidad incluso después de haber compartido experiencias intensas y personales. Nos recuerda que la admiración profesional no tiene por qué traducirse en algo más, y que es posible separar la ficción de la realidad. En un mundo donde los escándalos y los romances fugaces son la norma, el gesto de Burak y Neslihan se destaca como un faro de esperanza, un ejemplo de cómo se pueden construir relaciones sólidas y duraderas basadas en el respeto y la admiración mutua. Además, este evento nos demuestra el poder de las redes sociales para amplificar y dar forma a la narrativa pública. Un simple gesto capturado por una cámara y compartido en Internet puede convertirse en un fenómeno viral que genera miles de comentarios y reacciones. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los fanáticos pueden expresar su admiración, compartir sus opiniones y participar en debates sobre sus ídolos. En este caso, las redes sociales jugaron un papel fundamental para difundir el gesto de Burak y Neslihan y convertirlo en un tema de conversación global. En resumen, hoy hemos desentrañado ese gesto que derritió a todos, un simple beso en la mano que reveló mucho más que una simple cortesía. Vimos cómo la nostalgia de Karasevda,
la elegancia del acto y la química innegable entre Burak y Neslihan se combinaron para crear un momento viral que celebró el respeto y la admiración mutua. Analizamos el contexto en el que se produjo el gesto, las reacciones que generó y el significado que tiene para los fanáticos de Kara Sevda. En definitiva, un momento que nos recuerda el poder de la conexión humana y la importancia de mantener el respeto y la cordialidad en todas nuestras relaciones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este gesto que nos robó el corazón. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Su participación y apoyo son fundamentales para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Me encantaría saber su opinión sobre este gesto. ¿Les pareció elegante y respetuoso? ¿O creen que se le está dando demasiada importancia? Dejen sus comentarios abajo. Los estaré leyendo y respondiendo. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a mejorar mi trabajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Estaré subiendo contenido nuevo cada semana, así que asegúrense de estar al tanto de todas las actualizaciones. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.